grupo A y el grupo B, tengo la siguiente semana examen. Segundo parcial, viernes 11 de octubre, grupo A, B, y viernes 18 de octubre, grupo C. ¿Qué va a entrar al segundo parcial? Recuerden que el segundo parcial práctico no es la misma semana que avanzamos el segundo parcial teórico, porque práctico llevamos nuestro ritmo. ¿Listo? El teórico sí o sí respetamos fecha que dice el cronograma de examen. Va a entrar la segunda parte del hemograma. ¿Se acuerdan que no entró la segunda parte del hemograma, glóbulos blancos y plaquetas? Pero es similar a lo que hicieron evaluación diagnóstica esta semana. Lo mismo. Si ustedes respondieron y escucharon, porque fue una forma de estudiar, si escucharon cómo fuimos analizando los casos clínicos, han estado repasando para el examen de la segunda parte. Luego va a entrar generalidades de anemia, primera y segunda parte. Luego va a entrar hemostasia, que también hemos estado repasando casos clínicos, entonces como si estuvieran repasando la parte teórica igual. Y luego va a entrar este tema que es unidad transfusional. Esos son los temas que van a ingresar al examen teórico. Como me preguntaban sus compañeros cómo va a ser, de la misma manera, selección múltiple, todo es de seleccionar, verdaderos y falsos, nada de rellenar. ¿Listo? ¿Qué más sobre el segundo parcial? No, nada más. En práctica, la siguiente semana empezamos con las exposiciones. Las exposiciones son 3 puntos, más 3 puntos de su evaluación, ya van 6. Su examen va a ser después que terminen todas las exposiciones. ¿Listo? En eso no hay problema para la parte práctica. Bueno, vamos a ir empezando mientras van llegando. Hoy vamos a hablar de unidad transfusional, pero antes de hablar de este tema, yo quiero que tengan claro dos cosas. Ustedes como médico van a manejar eso. Una cosa es banco de sangre y otra cosa es unidad transfusional. Las dos trabajan juntas. Ustedes van a trabajar con los dos servicios. Banco de sangre es un servicio, unidad transfusional es un servicio y laboratorio es un servicio, imagen es otro servicio. O sea, de la misma manera ustedes van a trabajar con estas áreas. Banco de sangre solamente nosotros tenemos uno, público. No sé si conocen, ya se trasladó. Antes estaba en el primer anillo, después se trasladó al cuarto anillo del alemán. Ahorita está en el cuarto anillo del alemán. Ese es el banco de sangre público que nosotros tenemos. ¿Tenemos banco de sangre privado? No, las leyes en Bolivia no permiten tener un banco de sangre privado. No hay banco de sangre privado. ¿Tenemos banco de sangre de seguro social? Sí. ¿Cuáles son los seguros sociales? Todas las cajas. Caja nacional, caja bancaria, caja petrolera, esos son seguros sociales. Ahí sí hay banco de sangre. Pero ese banco de sangre solo le da sangre a sus asegurados. No nos dan sangre a la parte pública, no da sangre a la parte privada. ¿No? Ahora, eso es banco de sangre. En banco de sangre se produce los hemocomponentes. Ahora, ¿qué es un servicio de transfusión? Un servicio de transfusión está en todos los hospitales. Todo hospital que tenga quirófano tiene servicio de transfusión. Si donde ustedes están haciendo internado, están haciendo provincia, no hay quirófano, no está habilitado el servicio de transfusión. Si el lugar donde ustedes están siendo internados hay quirófano y no hay un servicio de transfusión, se está manejando mal. Porque el SEDE solamente habilita un lugar con quirófano si tiene su servicio de transfusión. Porque si hay una emergencia en quirófano y quieren sangre, la única forma que obtengan sangre es que haya un servicio de transfusión. Por eso se habilitan juntos. En banco de sangre ya sabemos que se preparan los componentes. Ahora, ¿qué se hace aquí? ¿Qué se hace en unidad transfusional? En unidad transfusional se hacen las pruebas pretransfusionales. ¿Qué son las pruebas pretransfusionales? Son todas las pruebas que se le hace al paciente que va a recibir la sangre y a la bolsa que va a ser transfundida. Entre los dos se hacen pruebas de compatibilidad para ver si yo como paciente soy compatible con esa bolsa que me van a transfundir. Eso se hace aquí, en los servicios de transfusión. Ahora sí, sabiendo qué es un banco de sangre, sabiendo cómo se trabaja un servicio de transfusión, vamos a comenzar a hablar de lo que nos interesa respecto a este tema. Vamos a hablar de medicina transfusional y de bioética, un poquito de manera general. Cuando nosotros hablamos de medicina transfusional, estamos hablando de componentes, estamos hablando de transfusión. Para que haya una transfusión yo necesito donar, si no, nunca voy a tener sangre.
Y existen tres tipos de donantes de sangre. Esos donantes de sangre no van al servicio de transfusión, van al banco de sangre, porque ahí es donde donan sangre, ahí es donde se preparan los componentes. Estos tres tipos de donantes son el primero, el mejor donante, es el donante altruista, o también llamado donante voluntario. Es el que va y dona sangre porque quiere donar. No es aquel que va y dona sangre porque necesita un amigo, necesita un familiar, necesita un conocido. No. El que va y dona sangre simplemente porque quiere donar y no es específicamente por alguien, ese es el donante voluntario. El otro tipo de donante es el donante que le dicen familiar o de reposición. Es el donante que va y dona al banco de sangre y dice: yo vengo a donar por tal persona, yo vengo a donar por un amigo, yo vengo a donar por un familiar. Y banco de sangre le va a preguntar el nombre de la persona por el cual viene a donar o dónde está internada, porque el banco de sangre va registrando. ¿Por qué va registrando? Por cada bolsa de sangre que a mí me transfunde, por cada bolsa de sangre que a mí me transfunde, yo tengo que devolver 2 donantes. Si a mí me transfunden 4 bolsas de sangre, el banco de sangre me va a pedir 8 donantes. Por eso es que ustedes todo el tiempo ven en redes sociales que dicen se necesita sangre para tal persona. Porque dependiendo si a esa persona se le transfundió bastante sangre, acuérdense, por cada bolsa, 2 donantes. Entonces por eso es que necesitan todo el tiempo. ¿Y por qué es tan estricto nuestro banco de sangre aquí en Bolivia y en Santa Cruz? Porque solo hay un banco de sangre en Santa Cruz público que tiene que brindar sangre a todo Santa Cruz. Estoy incluyendo provincia, Montero, Guarne, que de donde venga, el banco de sangre le tiene que dar sangre a todos Santa Cruz. Entonces el banco de sangre siempre está necesitando sangre. A diferencia de otros países, en otros países hay banco de sangre público, hay banco de sangre social y hay banco de sangre privado. Entonces uno puede ir a comprar la sangre. Aquí las leyes no permiten tener un banco de sangre privado. Por lo tanto, el banco de sangre público que tenemos tiene que abastecer a todos. El otro tipo de donante que no debería existir, pero existe y está dentro de la literatura, se llama donante comercial. Y seguro que ustedes se han topado con algún donante comercial. ¿Cuál es el donante comercial? Y donde más lo han visto en la pandemia, ¿se acuerdan? El plasma hiperinmúnico. Todo el mundo se enfermaba de COVID, terminaba, se recuperaba de COVID, salía bien de COVID y donaban su plasma, ¿no? Para que ese plasma vaya a otra persona. Muchas personas comenzaron a vender su plasma o intercambiaron con alguien. Eso no debería existir. El tipo de donante debería ser o donante voluntario o que esté ayudando a alguien, pero muchas personas pagaban. Yo he visto en los hospitales, en los servicios de transfusión, que un familiar pagaba 3, 4, 5 personas para que vayan, se hagan la prueba y aquellos que tenían más cantidad de anticuerpos eran los que donaban. Y esa bolsa donada iba a su familiar. Ese es un donante comercial que vende su sangre para ser donada. Cuando hablamos también de bioética, antes de pasar a la solicitud, existe bajo ley los testigos de Jehová. No sé si han escuchado sobre testigos de Jehová. ¿Alguien acá es testigo de Jehová? ¿No? Para hablar más de eso. ¿No? ¿Nadie? ¿Tu suegra? ¿Y le has preguntado alguna vez sobre donación de sangre? Sí, dicen que no puede aceptar, de otra persona. Pero nada, ni un componente de la sangre. Bueno, hay testigos, pues, los testigos de Jehová están respaldados bajo ley. Ellos no reciben sangre. Si yo como médico le transfundo sangre, puedo perder mi matrícula profesional y puedo perder el funcionamiento como médico. Y ahí me pueden decir, pero doctora, ¿cómo yo sé que esa persona es testigo de Jehová? La mayoría de las personas testigos de Jehová portan su carnet de testigo de Jehová. Ahora, si yo veo ese carnet, la persona que está accidentada o va al hospital, lo primero que da son sus datos personales. ¿No? Imagínense que la persona está inconsciente. Obviamente van a tratar de buscar un carnet de identidad o algo para saber quién es la persona que está llegando a emergencia. Dentro de esos documentos debería estar el carnet que dice testigo de Jehová. Si no está el carnet testigo de Jehová y hay un familiar ahí, cuando ustedes deciden transfundir sangre, le tienen que preguntar al familiar, porque alguien se tiene que hacer responsable de esa transfusión. Si ese familiar o ese conocido le dice, es testigo de Jehová, ustedes no pueden transfundir. Por más que el paciente esté corriendo riesgo su vida, no lo pueden transfundir. Si transfunde, obviamente el testigo de Jehová denuncia y tienen pegamentos legales los pacientes testigos de Jehová. Ahora, hay testigos de Jehová que son bien estrictos, no reciben nada
ni los derivados de la sangre. Hay otros testigos de Jehová que no reciben la sangre por el color rojo específicamente, pero dejan administrar plasma o dejan administrar factores de coagulación. Los factores de coagulación ya interviene la industria farmacéutica, ahorita les voy a explicar. ¿Qué pasa con el tema del testigo de Jehová? ¿Qué pasa con la transfusión de sangre? Ustedes tienen que tener en cuenta eso. Testigo de Jehová no transfunde. A mí me tocó una situación donde una familia menonita, era su séptimo hijo, esta mujer, todo por cesárea normal. Este séptimo bebé tenía preeclampsia y la mamá ya venía con preeclampsia, ambos eran testigos de Jehová. Se le pide, no sé si son culturas de ellos, pero me ha pasado con muchos pacientes menonitas, que uno le pregunta a la mujer, o sea, le dice cómo se siente, esto, le explica, yo le tengo que explicar al paciente que le va a transfundir sangre, tengo que explicarle los riesgos. La paciente tiene que firmar el consentimiento informado para autorizar esa sangre. No sé si es cultura de ellos, pero me ha pasado muchas veces que uno se dirige a la mujer para preguntarle, pero el que responde es el varón. No sé si tiene que ser algo cultural de ellos, pero la cuestión es que esta pareja, joven, 34 años, séptimo hijo, con preeclampsia, con una hemoglobina de 7, o sea, encima con la hemoglobina de 7, encima con la preeclampsia, era una paciente con alta probabilidad de transfundir sangre. Por lo tanto, se le explica la necesidad de que posiblemente dentro de la cirugía iba a haber una transfusión de sangre. El esposo responde que no, y cuando le pregunta al médico por qué ella no responde, según no hablaba bien español. La cuestión es que él responde que no se le va a transfundir sangre, pues es testigo de Jehová. Era en un hospital público, y ustedes saben que los hospitales públicos nunca tienen los hilos, nunca tienen todo el material. O sea, antes de entrar a la cirugía se le da una receta al esposo. El esposo va y compra la receta y queda la paciente. La paciente firmó que no le iban a transfundir sangre. Igual tiene que firmar. Ya sea que yo acepte o rechace, igual tengo que firmar la hoja de consentimiento informado. El consentimiento informado es un documento médico legal que va en mi historia. Cualquier cosa que me van a hacer en mi cuerpo, yo tengo que firmar un consentimiento informado. Desde una cesárea, desde una cirugía plástica, desde una transfusión, todo lo que me van a intervenir a mí, yo tengo que autorizar que lo haga. Eso es un consentimiento informado. Entonces la paciente firmó que no aceptaba la transfusión de sangre. El esposo fue, compró la receta y entre lo que iba a comprar la receta, la paciente vuelve a llamar, primero lo llama el presidente, al interno, el interno lo llama al presidente, el presidente viene y resulta que sí, hablaba español. Y pidió por favor que nuevamente le hagan firmar un consentimiento informado y puso sí. Si corría el riesgo su vida de ella y si había la probabilidad de que muere, había una forma de salvarla con una transfusión, ella firmó que sí, pero que no la avisen al esposo. El consentimiento informado es un documento médico legal autónomo. ¿A qué me refiero con autónomo? Que la decisión la tomo yo, no la toma mi esposo, no la toma mi padre, no la toman mis hijos, la tomo yo siempre y cuando yo esté orientada en tiempo, lugar y espacio, no esté bajo efecto de algún medicamento, bajo efecto de alguna droga. ¿No? ¿Puede cambiar esta situación? Sí puede cambiar. Si yo soy menor de edad, por supuesto el consentimiento informado lo va a firmar mi padre, el tutor o alguien que está a cargo de mí. Una pregunta, lo que es la firma de consentimiento informado, si es como en el estado de ese paciente, no podría decir que falsificaron su firma. ¿Cómo? No podría decir Desde que se retracte, digamos, de un caso de que sí le hizo la transfusión de sangre, pero por temor a su familia, y no, yo no hice eso, ¿no? Sí, nunca me ha pasado. No, obviamente puede pasar, pero obviamente ya entra la parte legal. Todo Ajá. hospital tiene la parte legal, que me imagino que va a comparar la firma con otros documentos. Nunca he visto un caso así, pero puede pasar. Pero esa parte ya no lo ven ustedes como médicos, excepto que sea un médico legal. Existe una persona legal que se encarga de todo ese tipo de situaciones, en todo hospital. Ahora, si mi paciente es mayor de edad, pero tiene una incapacidad intelectual, obviamente lo firma el tutor. Ahora, ¿qué pasa si mi paciente llega a emergencia, no tiene ningún familiar, no hay ningún conocido, no hay nadie que a mí me diga, no porta el carnet de testigo de Jehová, no hay nadie que me diga que es testigo de Jehová ese paciente? Si no hay nadie que me diga que es testigo de Jehová, yo transfundo, porque no sabía que era testigo de Jehová. ¿Cómo voy a saber que es testigo de Jehová? En esas situaciones no hay cómo me haga una demanda,
Pero para eso, obviamente, nosotros no trabajamos solo cuando realizamos una transfusión de sangre como médicos. Trabajamos con el servicio de transfusión, que es un bioquímico, el que nos da los componentes. Trabajamos con nuestro personal de enfermería, que es el que conecta los componentes. Entonces, todos ellos están enterados que no hay ningún familiar de este paciente y que no queda más que asumir la responsabilidad del médico. Entonces, el médico firma el consentimiento informado. ¿Listo? Esta es una solicitud. No se puede transfundir sangre, vuelvo a decir, sin la solicitud y sin el consentimiento informado. Este es un modelo de consentimiento informado del Hospital de Niños. Quizás no lo ven acá porque es una foto que saqué y lo puse, pero su diapositiva cuando la descarguen la van a ver mejor. Aquí va la firma y el sello del médico. Aquí marca el hemocomponente que va a utilizar. Acá coloca el nombre del paciente, en qué piso está, en qué cama está. Y acá abajo va la fecha, firma, hora y día de la persona que se está haciendo responsable de esa transfusión. Ya saben, ustedes puede ser el propio paciente, algún familiar, algún conocido. Si el paciente no tiene nadie, igual este consentimiento tiene que estar firmado y lo firma el médico que está solicitando la transfusión. La mayoría de las transfusiones se hacen, y ustedes lo van a ver, cuando haya sangrado masivos, cuando haya hemorragia. La hemorragia la vamos a ver en 4 clases. La hemorragia clase 1 es para entender un poquito la parte de hemorragia, nosotros tenemos que saber cuántos litros aproximadamente de sangre tenemos. 5 litros, ¿no? Esos 5 litros equivale al 100%. Cuando nosotros tenemos una pérdida, como dice acá, del 15% de ese 100%, no necesito nada. Mi cuerpo lo puede reponer en 24 horas. Por ejemplo, una donación de sangre. Cuando ustedes donan sangre, donan aproximadamente 450 ml a 500 ml máximo. Eso es lo que ustedes donan. De los 5 litros que ustedes tienen, donan esta cantidad. Esa cantidad es menos del 15%. Por lo tanto, su cuerpo lo va a reponer en 24 horas tranquilamente. A lo mucho, si yo me descompenso o algo, me van a colocar un suero, pero no es más. En la hemorragia clase 2, la pérdida de sangre es un poquito más. Es del 15 al 30%. No hay forma de que yo sepa cuántos mililitros. Por eso acá en las diapositivas no le pongo mililitros. ¿Por qué? Porque una persona que está sangrando, ustedes no van a traer un recipiente y no van a medir el volumen, cuánto está perdiendo de sangre. No lo podemos cuantificar. Excepto que sea una cirugía donde sí, hay bombas de volúmenes donde yo voy viendo cuánto va perdiendo de sangre. Pero eso es en cirugía. Cuando mi paciente tiene una pérdida de sangre entre 15 y 30%, los signos vitales trata de compensar. Mis signos vitales son la alarma de mi cuerpo. Cuando algo no va bien, los signos vitales comienzan a alterarse. En este caso, la frecuencia respiratoria comienza a subir, la frecuencia cardíaca comienza a subir, la presión arterial comienza a subir como mecanismo compensatorio. Pero la hemorragia clase 1 y clase 2 no necesito transfundir. Para eso ustedes tienen que acordarse cómo estaba compuesta la sangre, ¿se acuerdan? Por células sanguíneas y por plasma. ¿Qué era lo que yo más tengo en la sangre? Plasma. ¿Cuánto el porcentaje de plasma? 55 a 60%. Y de ese 60%, 90% es agua. Entonces, cuando yo pierdo sangre, lo que más pierdo es agua. La única forma de reponer la pérdida de agua en mi organismo es reponiendo con sustancias o cristaloides o sustancias coloides. No hay más forma. Yo no utilizo una transfusión de sangre para reponer el volumen de mi paciente. Por lo tanto, en una hemorragia clase 1 y clase 2 no necesito transfundir todavía. Cuando yo tengo una hemorragia clase 3, el sangrado es mayor. Es aproximadamente entre un 30 y un 40%. Acá el paciente ya comienza a acelerarse mucho más, aumenta mucho más la frecuencia cardíaca, aumenta mucho más la frecuencia respiratoria, aumenta mucho más la presión arterial. Y en este proceso, en este periodo, el paciente ya está confuso. Ustedes van a darse cuenta que ya no sabe dónde está, no sabe qué está pasando, no sabe qué pasó, no puede coordinar lo que habla y lo que piensa por la pérdida de sangre que está teniendo. En una hemorragia clase 4 ya la pérdida de sangre es mucho más del 40%. Acá el paciente ya está inconsciente y está a un paso de sufrir un shock hemorrágico. No lo controlo, el siguiente paso es la muerte. En una hemorragia clase 3 y clase 4, además de reponer con cristaloides y coloides, necesito transfundir sangre a mi paciente. Aquí está lo que les dije. Hemorragia clase 1 y clase 2 no necesito transfundir. Solo cristaloides puede ayudar a mi paciente porque pierdo agua, acuérdense.
Pero en una hemorragia clase 3 y clase 4, donde el sangrado es demasiado, yo perdí muchísimas células sanguíneas. Por lo tanto, necesito transfundir en hemorragia clase 3 y clase 4. Doctora, una pregunta. Y si el paciente llega inconsciente, no hay familiar, no hay nadie, ¿cómo hago firmar el consentimiento? Usted lo firma. Porque no te van a entregar la sangre mientras vos al servicio de transfusión no le lleves el consentimiento, no le lleves la solicitud, el servicio de transfusión no te entrega la sangre. Pero se tiene que pagar antes de No entrar. pagas nada, depende de donde estés. Si es un hospital público, ustedes saben que la cuenta es al final de todo sale. Si es un hospital si es una Municipal. clínica privada, ustedes saben que una clínica privada no te acepta si primero no haces un Bueno, depósito de plata. Me pasó en el Hospital Municipal de Cotoca que una paciente no tenía para pagar su transfusión de sangre y se cooperaba entre los internos para pagarle su transfusión porque no le querían dar la sangre. ¿Emergencia? ¿Emergencia? ¿Entrar a quirófano? No. ¿O es que necesitaban el transcurso del día? De que la iban a operar al día siguiente y Eso es otra necesitaba. cosa. Ella me está diciendo en una emergencia. Ah, ¿Cuándo? Ahora te voy a explicar por qué pagar. Bien que me dijiste eso. ¿La sangre debería pagar yo por la sangre? no. Ahora yo les hago una pregunta. Si alguno de ustedes ha ido a un hospital público, en el hospital público se han salido con todos sus análisis de sangre, con todos sus análisis de imagen, con todos sus medicamentos, con todo listo y gratuito, No. o siempre le falta un laboratorio, Sí. o siempre le falta un estudio, o siempre Sí. le falta un medicamento, o siempre le falta Siempre. algo. ¿Le falta o no Sí, falta? le falta siempre. Lo mismo pasa con el banco de sangre. El banco, ¿y por qué creen que le falta a ustedes? ¿Porque el médico no les quiere dar? No es, porque el sistema de salud acá en Bolivia no abastece el 100% de los gastos en los hospitales. Lo mismo con el banco de sangre. El banco de sangre, el Ministerio de Salud no cubre todos los gastos que ellos necesitan. Por lo tanto, el banco de sangre cobra a las personas, pero no por la sangre, sino por la bolsa, por las pruebas que se le hace, porque no abastece para pagar al personal que trabaja ahí. Por eso cobra. Por esos tipos de motivos. Por cada bolsa de sangre que ustedes donan, banco de sangre, antes de liberarla al servicio de transfusión, se le hace 5 pruebas: VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y Chagas. Cada bolsa, entonces imagínense, son 5 tipos de estudios diferentes que se le hace a cada bolsa. Imagínense la cantidad de donantes. Entonces, ese es el motivo por el cual le paga. Ahora vamos a hablar de precio. Un concentrado de glóbulos rojos, me vale aproximadamente entre 250, 280, estoy hablando en público. 270 bolivianos. Exactamente ese precio. Un plasma fresco congelado, estoy hablando en público, me vale como 150, 180 bolivianos. Estoy hablando en público. ¿Por qué en público? Porque el banco de sangre, ser público, tiene convenio con los hospitales públicos. Pero si yo estoy internada en una clínica privada, y ustedes saben que las clínicas privadas no tienen banco de sangre, yo si estoy internada en una clínica privada, esa clínica privada va a ir al banco de sangre y le va a comprar servicio. Pero el banco de sangre no le va a vender de la misma manera a un hospital público que a una clínica privada. Entonces, a mí, como paciente en una clínica privada, una transfusión de concentrado de glóbulos rojos que en un público vale 270, a mí me va a costar 700 bolivianos a 600 bolivianos aproximadamente en una clínica privada. No porque la clínica privada me quiera cobrar todo eso, sino que no les va a vender el mismo precio que les vende un hospital público. Y aún así pagando se lo tiene que reponer con los... Aún así pagando, la Sí. regla es así. Por Ujú. cada bolsa de sangre que a mí me transfunden, yo tengo que llevar al banco de sangre 2 donantes. Ujú. Ya sea público o ya sea privado. ¿Listo? Doctora, una pregunta. ¿Y esas pruebas que le hacen a la sangre del donante, les dan los resultados al donante o no se los dan? No se los dan. Usted puede ir a preguntar, le puede dar información, pero no se lo dan porque el banco de sangre no actúa como parte médica. Entonces, cuando ellos informan si a usted fue y donó y alguna de las 5 pruebas le sale positiva, la van a llamar. Por eso cuando ustedes van y donan sangre, le piden su número de teléfono, le piden dónde vive, le piden un número de referencia. ¿Por qué? Porque ellos están obligados a que si alguna de estas pruebas sale positivo, lo llaman al donante. Si ustedes reciben una llamada al banco de sangre, es porque tienen un resultado positivo. El donante tiene que ir al banco de sangre. El banco de sangre no le va a decir positivo porque el banco de sangre no hace pruebas confirmatorias, hace pruebas de tamizaje. O sea, le va a salir algo que no está normal
Cenetrol. ¿Conocen Cenetrol? Ahí hacen todas las pruebas confirmatorias de todas las enfermedades infectocontagiosas. Todas las pruebas confirmatorias las hacen ahí. Entonces le van a explicar al donante que tiene que ir a hacerse las pruebas y confirmar si tiene ese resultado positivo. No lo entrega, pero uno puede ir a preguntar. Pero sería bueno porque por ahí eso motivaría a que más personas donen por ver su prueba. ¿Tenés idea más o menos de cuántos donantes entran por día? ¿No? Ese es el motivo por el cual no entregan a todos. Si fuera sistematizado se podría fijar. Si tuviera todo el sistema, obviamente das tu nombre, pero no Exactamente. tiene sistema. Si ustedes mismos van al banco de sangre, se van a dar cuenta que todos lo siguen escribiendo en hoja. Hasta los mismos hospitales. No hay historias clínicas digitalizadas, todos siguen escribiendo en hoja. Ese es el problema de no entregar también los resultados. Ahora, antes de transfundir, ya hemos hablado, antes de transfundir, primero yo tengo que revisar los signos vitales de mi paciente, tengo que pensar en transfundir primero cristaloides o coloides, no pensar inmediatamente en transfundir un hemocomponente, sangre, porque como todo tiene riesgo y tiene beneficio. Cuando yo transfundo sangre a una persona, esa persona puede tener reacciones post-transfusionales, por lo tanto yo tengo que saber que esa persona puede tener reacciones post-transfusionales. Las reacciones post-transfusionales pueden ser inmediatas, que aparecen antes de las 24 horas, o pueden ser tardías, que aparecen después de las 24 horas. Pero yo tengo que conocer, estas son algunas de las reacciones post-transfusionales. Sin mirar los nombres, les voy explicando cuáles son las que más se presentan. El paciente, mientras está recibiendo la transfusión, les va a comenzar a decir, me pica mi cara, me pica mis manos, me pica mi brazo, me pica mi pierna, me pica mi pie. Esa es una reacción alérgica. Durante la transfusión el paciente va a decir que se encuentra agitado, que le da escalofrío, que comienza a sudar. Eso es una reacción febril. Por lo tanto, antes de transfundir, ustedes también tienen que considerar indicarle a la licenciada, a la enfermera, que controle los signos vitales antes, durante y después de la transfusión. ¿Qué les dije hace rato? Los signos vitales son mi alarma de que algo no está bien. Por lo tanto, un paciente que recibe sangre tiene que controlarse los signos vitales sí o sí, antes de la transfusión, durante la transfusión y después de la transfusión. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos? Ustedes como médicos, ¿por qué piden una transfusión? Por dos motivos. El primero, porque se perdió demasiado glóbulo rojo y ustedes quieren reponer la capacidad de transporte de oxígeno en el paciente. El segundo motivo por el cual deciden transfundir es porque el paciente, al perder gran cantidad de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas y de plasma, el paciente perdió gran cantidad de plaquetas. Las plaquetas son las que activan la hemostasia primaria. El paciente perdió gran cantidad de anticuerpos. Los anticuerpos son los que activan la hemostasia, los factores de coagulación son los que activan la hemostasia secundaria. Entonces, cuando ustedes optan por transfundir plasma es porque quieren controlar la hemostasia. Pregunta del examen que siempre hago: ¿cuáles son los objetivos de una transfusión sanguínea? Acá en ningún momento dice reponer volemia, o le estoy mostrando algún punto que dice reponer volemia. ¿Qué tengo yo para reponer volemia? Siempre les digo, ¿qué uso para reponer volemia en un paciente? O coloide. Cualquiera de esos dos yo tengo para reponer volemia. Ahí está justamente la reposición de volemia. Puedo utilizar sustancias cristaloides como solución fisiológica, antígeno normal, lactato, o puedo utilizar soluciones coloides como albúmina y dental. Cualquiera de las dos. ¿Por qué siempre utilizo solución cristaloide? Porque son más económicas, las tengo más accesibles, es más rápido su reposición. Esta coloide es más cara, pero repone mayor volumen. Ahora no siempre la tengo a disposición, tengo que solicitarla. Ahora sí, vamos a entrar a los hemocomponentes. Cuando hablamos de componentes, hemocomponentes son todo lo que se produce de la sangre que ustedes donan. Cada bolsa de sangre que ustedes donan se produce todo eso. Pero en nuestro banco de sangre solo se produce esto, lo que le llamamos el pizarro. ¿Listo? Ahora, ¿hay diferencia entre hemocomponentes y hemoderivados? Sí. Nosotros en Bolivia no tenemos una planta de hemoderivados, pero sí tenemos hemocomponentes. ¿Qué es la diferencia en hemocomponentes? Yo saco sangre, dono sangre, esa bolsa pasa por una centrifugadora, la misma centrifugadora que utilizamos en laboratorio, pero son centrifugadoras grandes, donde pongo las bolsas de sangre y centrifuga y yo separo. Todo lo hago manual, no tenemos equipos automatizados acá. Y así voy obteniendo glóbulos rojos, y así voy obteniendo plasma, y así voy obteniendo plaquetas. Todo manual.
Eso, de lo que yo obtengo de manera manual, es esto. Eso es el hemocomponente. Hemodiderivado, ¿qué pasa con el hemodiderivado? Yo necesito una industria farmacéutica. Yo necesito que de ese plasma que separé de esa bolsa, ese plasma va a ir a una industria y en esa industria van a poner aditivos, activos, principio activo y van a transformar a un hemodiderivado. Un hemodiderivado son las ampollas de factores de coagulación. Yo les dije acá, no tenemos ampollas de factores de coagulación. ¿Nos llegan donaciones de factor 8, factor 9? Sí. ¿Dónde llegan esas donaciones? Al hospital de niños. ¿Por qué llega al hospital de niños? Porque el hospital de niños ahorita funciona en Santa Cruz como centro de referencia de hemofilia. Hemofilia es una enfermedad que los pacientes no coagulan bien por deficiencia de factores de coagulación, pero solamente llega para niños, no para adultos. Nosotros no tenemos hemoderivados en Bolivia. Brasil tiene, Argentina, no toda Argentina, solo Córdoba tiene su industria de hemoderivados. ¿Listo? Nosotros vamos a hablar solo de hemocomponentes y comenzamos a estudiarlos de esta manera. Todo lo que yo les voy a poner acá es resumido. Todo lo que está aquí está en su diapositiva. Puede que varíe un poco, sí, pero yo les voy a mostrar cómo manejamos acá en Bolivia estos hemocomponentes. No hay mucha variación a nivel internacional, es poca la variación. Comenzamos con el concentrado de eritrocito. El concentrado de eritrocito, la bolsa de glóbulos rojos que yo le voy a transfundir a mi paciente, viene aproximadamente de 280 a 300 ml. Esa es la cantidad de glóbulos rojos que yo le transfundo a mi paciente. 280 a 300 ml de glóbulos rojos. Por eso dice aquí concentrado de eritrocito y plaquete globular. ¿Qué temperatura tiene que estar esta bolsa? Toda bolsa tiene que cumplir con estos criterios. No cumple con esos criterios, yo no le puedo transfundir a mi paciente. ¿Qué temperatura tiene que estar esa bolsa de glóbulos rojos? Tiene que estar en una temperatura entre 4 a 6 grados centígrados. Esa bolsa de glóbulos rojos. ¿Cuánto tiempo me dura esa bolsa de glóbulos rojos? Me dura entre 21 a 35 días. Ahora imagínense, yo tengo una heladera, estas heladeras en banco de sangre no son las heladeras que normalmente nosotros tenemos en casa. Son laderas especiales porque tienen que controlar la temperatura adentro y fuera. O sea, nosotros vivimos acá en Santa Cruz donde en cualquier momento se nos apaga la luz. Todo el tiempo hay cortes de luz. El banco de sangre no puede tener cortes de luz. Porque si corta la luz, cambia la temperatura de esas heladeras. Y si cambia la temperatura de esas heladeras, no me sirven los hemocomponentes. Y acuérdense, banco de sangre es el único lugar donde alberga todos los hemocomponentes. Por lo tanto, banco de sangre tiene un regulador de electricidad solo para ellos. Se puede cortar la temperatura, la electricidad en todo Santa Cruz, pero banco de sangre no se puede cortar. ¿Listo? Estas heladeras tienen reguladores y tienen alarma. Varía un poquito, un solo grado que varíe de temperatura en esa heladera, comienza la alarma a sonar. Porque no puede variar la temperatura. ¿Cuál es la temperatura? De 4 a 6 grados. ¿Cuánto tiempo me dura? 21 a 35. Esas bolsas tienen conservantes que hacen que duren hasta 35 días sus glóbulos rojos. En nuestras heladeras normales que usamos en laboratorio, ustedes vieron, los glóbulos rojos comienzan a hemorizarse de una semana a otra, de otra semana a otra. Después de 2 o 3 semanas ya no sirven esos glóbulos rojos. Pero aquí duran entre 21 a 35 días. ¿Listo? ¿Qué contiene este concentrado de eritrocito? Lo único que contiene es glóbulos rojos, no contiene nada más. ¿Cuál es su dosis? Aquí no me importa cuánto mide, cuánto pesa. Los demás sí, me importa cuánto pesa. Pero aquí no. Aquí que me importa saber, para ponerle una dosis, me importa saber cuánto tiene hemoglobina y cuánto tiene hematocrito. Esa es mi base para saber cuánto voy a transfundir. Por cada bolsa que yo transfundo de glóbulos rojos, mi paciente va a subir de hemoglobina 1 gramo decilitro y va a subir de hematocrito 3%. Por cada bolsa que yo transfundo. ¿Cuándo yo lo uso? Cuando hay anemias agudas y crónicas. Les voy a dar un ejemplo de la dosis. Llega un paciente con 6 de hemoglobina. Entra en emergencia, el paciente puede esperar para una cirugía al otro día, pero con 6 de hemoglobina, posiblemente me sangre, está muy bajo. El médico y está con 20 de hematocrito.
El médico decide transfundirle 2 bolsas de glóbulos rojos. En 24 horas yo puedo hacer un conteo de hemograma, no puedo, debo hacer un control de hemograma después de 24 horas de transfusión. ¿Cuánto va a subir ese paciente? Si tenía 6 de hemoglobina, tenía 20 hematocrito, y por cada bolsa sube 1 y sube 3 hematocrito. Va a subir a 8, un promedio de 8. Ahora con 8 ya yo por lo menos quedo un poco más tranquilo. ¿Cuánto va a subir de hematocrito? ¿Cuánto tenía? 20. 26. 26. Así ustedes manejan como médicos. Acuérdense que ustedes son los que van a pedir la transfusión de sangre. Entonces ustedes tienen que saber bajo qué criterio pedir una transfusión de sangre. ¿Listo? Ahora sí miremos lo que está acá en la diapositiva. Es lo mismo que se lo puse ahí. Su temperatura de almacenamiento es 1 a 6. Nosotros, nuestra heladera aquí en el banco de sangre maneja esta temperatura de 4 a 6. No es mucho la diferencia que le estoy mostrando acá. Dura entre 21 a 35 días. Nuestras bolsas igual, porque nosotros no las fabricamos, las traemos de otros países. Por lo tanto, nos dura la misma cantidad de tiempo con ese principio activo adentro. Las bolsas pueden tener de 200 a 300, un aproximado de 300 ml. Es el mismo volumen que les estoy mostrando. ¿Cuánto sube? 1 de hemoglobina y 3 de hematocrito. ¿Cuándo se decide transfundir? En anemias agudas y anemias crónicas. Ahora vamos a ver. Aquí hay un pero. Para anemias agudas, pero si mi paciente tiene menos de 7 y está sano, yo transfundo. Si mi paciente tiene 7,5, no. Por más que tenga una anemia aguda. Ahora ustedes tienen que saber diferenciar agudo con crónico. ¿Cuánto es agudo para ustedes? Exactamente, y crónico cuando pasa más de ese tiempo. Pero en una hemorragia con 21 días, ¿aguantaría? Ese es el tema. Un poquito el tema agudo y crónico cambia cuando nosotros estamos hablando de sangrado. Un paciente que te está sangrando 3 días y abundante, me va a llegar un shock hemorrágico en 3 días. Entonces, por eso es bien específico acá. Si mi paciente tiene una anemia aguda y tiene menos de 7, por más que sea un paciente sano, sin ninguna enfermedad de base, yo transfundo. Porque en 2, en 3 días mi paciente me va a hacer un shock hemorrágico. Si mi paciente tiene menos de 8, pero es diabético, es mayor de 65 años, tiene un problema vascular, un problema respiratorio, yo tengo que transfundir porque ya tiene una enfermedad de base, por más que sus valores estén igual o un poquito menor a 8. Si tiene una anemia aguda y la hemoglobina es menor a 9 y tiene un problema coronario, es criterio de transfusión. ¿Qué pasa con la crónica? ¿Qué es crónica? Mi cuerpo ya se adaptó. Ustedes en algún momento van a ver pacientes con 3 de hemoglobina, 4 de hemoglobina y ustedes dicen cómo este paciente está caminando. Es porque su cuerpo de a poco se fue acostumbrando. Cuando estamos hablando de anemia crónica son pacientes que años llevan con anemia crónica. Por ejemplo, una de las anemias crónicas más difíciles de tratar y en realidad no se puede controlar hasta que operen al paciente, en este caso son las mujeres con mioma. Cuando las mujeres tienen mioma, tienen metrorragia. ¿Qué es metrorragia? Sangrado fuera del periodo menstrual, y los sangrados son abundantes. Mientras no saquen esos miomas, esta mujer siempre va a estar con sangrado. Por lo tanto, siempre va a tener una anemia crónica. Operan, sacan esos miomas y la anemia desaparece, porque ya no hay ese sangrado continuo durante muchos años. Cuando la anemia es crónica, dice, si tiene menos de 5, transfundo. Si tiene entre 5 y 9, veo cómo el paciente está clínicamente, y si tiene más de 10 con anemia crónica, nunca voy a transfundir. Ahora, hay otras excepciones. Yo puedo transfundir en anemia pre, y postoperatoria. ¿Qué quiere decir esto? Preoperatoria ante una cirugía. Ustedes saben que cuando una institución, sobre todo estoy hablando de pública o social, programa una cirugía, yo no encuentro espacio de acá a 3 semanas, ¿no ves? Encuentran espacio de acá a 2, de acá a 3 meses. Entonces los laboratorios pueden variar. Si el médico encuentra que antes de la cirugía hay una anemia, puede transfundir antes. Eso se llama una transfusión de anemia preoperatoria. ¿Qué pasa peroperatoria? Imagínense que el paciente vino con los laboratorios hace 2 meses. ¿Cuánto es válido un laboratorio para entrar a una cirugía? 3 días. Un día. 2. 3 meses en hospitales públicos, porque no hay espacio. 3 meses en los laboratorios públicos
hospital público te aceptan una cirugía de la clorana. Pero imagínense que este paciente durante esos 3 meses pasó algo, bajó los niveles de hemoglobina y dentro del quirófano comienza a sangrar y es una anemia. Entonces, obviamente van a realizar una transfusión, eso quiere decir peroperatorio. ¿Qué quiere decir posoperatorio? El paciente entró bien al quirófano, pasó algo en quirófano, comenzó a sangrar, por supuesto comenzaron a bajar los niveles de hemoglobina, glóbulos rojos y después de la cirugía el médico pide una transfusión, también es válido. Esos son los criterios. Ahora, vamos a hablar de los plasma fresco congelado. Lo mismo. ¿Cuánto tiene de volumen un plasma fresco congelado? Entre 150 a 200 ml. ¿Qué temperatura yo lo voy a almacenar? Lo voy a almacenar a menos 30 grados centígrados. ¿Qué heladera llega a menos 30 grados centígrados? El freezer te puede llegar, pero no estoy segura hasta qué temperatura. ¿Alguien sabe hasta cuánto llega un freezer? Hasta menos 8. Menos 6. Yo necesito menos 30 grados centígrados. Necesito esa temperatura. ¿Por qué? Porque los factores de coagulación y los anticuerpos se conservan a esta temperatura. Cuando yo lo descongelo, tengo 1 hora, 2 horas, máximo 3 horas para utilizar ese plasma descongelado. Si yo no lo utilizo dentro de las 3 horas, ese plasma que descongelé, mis factores de coagulación no se van a activar. Y si no se activan, no me sirve el plasma. Por lo tanto, mi bolsa de plasma, una vez que lo producen, inmediatamente el banco de sangre lo congela. No lo puede tener descongelado, porque si no lo congelan, ¿cuánto es el tiempo que les dije? 3 horas. No lo congelo durante esas 3 horas o no lo transfundo durante esas 3 horas, mis factores de coagulación no se activan. Y no me sirve de nada a mi paciente, porque yo necesito que se activen para mi paciente. Por eso es que permanecen a esta temperatura. Y congelado, eso me dura 1 año. Por lo tanto, plasma fresco congelado nunca nos falta en banco de sangre, porque nos dura 1 año. En cambio, todo lo que nos va a faltar, y ustedes van a ir viendo y van a ir sacando sus conclusiones, los glóbulos rojos siempre me faltan, porque dura 21 a 35 días. En cambio, el plasma me dura mucho tiempo. ¿Qué contiene esa bolsa de plasma? Porque ahora ustedes ya saben por qué se llama plasma fresco congelado, porque ese plasma lo congela para conservar los factores de coagulación. ¿Qué contiene ese plasma? Lo que más tiene es fibrinógeno. Luego tienen, por supuesto, que tienen factores de coagulación. ¿Cuáles factores de coagulación tiene el plasma fresco congelado? Es rico en factor 2, es rico en factor 8, es rico en factor 5. Esos son los factores de coagulación que más tiene el plasma fresco congelado. Ahora, ¿cuál es su dosis? Aquí yo sí me interesa cuánto pesa mi paciente. Para transfundir plasma me interesa. Y vamos a hacer 2 casos. Guarayo, su paciente pesa 70, Goes, su paciente pesa 100 kilos. Saque calculadora celular si quiere, o el resto también lo puede. Su paciente de Goes pesa 100 kilos. Su paciente de Guarayo pesa 70 kilos. ¿Cuál es la regla para transfundir un plasma fresco congelado? Y acá ustedes todos lo tienen acá. Ahí abajo. Por cada 10 a 15 ml, perdón, por cada kilo de peso transfundo 10 a 15 ml. Entonces lo voy a poner aquí. Por cada kilo de peso transfundo 10 a 15 ml de plasma fresco congelado. Ahora, Goes, vas a utilizar la dosis más alta, 15 ml. Guarayo va a utilizar la dosis más baja, 10 ml. Ahora quiero que me digan cuántos mililitros de plasma necesita usted, Guarayo, para su paciente. Goes, ¿cuántos mililitros de plasma? Goes necesita 1500, 700 ml. ¿Cuánto viene la bolsa? Entre 150 y 200. Póngale 200 ml que le llegue. ¿Cuántas bolsas vas a transfundir? Si tu bolsa tiene 200 ml, ¿cuántas bolsas
6, 7, No puede 7,5, entonces 8 bolsas. Entonces usted a su paciente le va a pedir 8 bolsas de plasma fresco congelado. 4 bolsas. Él va a pedir 4 bolsas de plasma fresco congelado. ¿Entendieron? Esa es la forma que ustedes piden plasma fresco congelado. Obviamente yo sé que los números para nosotros nos complican las existencias, pero por algo hay literatura y algo lo tienen aquí, llegan a su casa, vuelven a practicar, se ponen ejemplos de kilogramos peso y van sacando sus cálculos. ¿Listo? Esta es la dosis. Acuérdense, esto es lo que ustedes necesitan saber. Por cada kilo, 10 a 15 ml de plasma. ¿Calculadora? ¿Qué? ¿Eso es un examen? ¿Calculadora? Así cálculos no. Ahí. No creo. Sí. Pero estos cálculos los podemos hacer en papelito. Doctora, No es calculadora antes. Ya, atiendan aquí ahora, seguimos. Cuando yo utilizo plasma fresco congelado, cuando mi paciente tiene falla, ¿en qué hemostasia? Secundaria. Cuando hay una falla en hemostasia, Secundaria. ahí utilizo plasma fresco congelado. Ahora, todo lo que les puse ahí lo tienen acá. Miren, una vez las primeras 6 horas obtenido lo puedo transfundir. Tengo las 3 primeras horas para congelarlo. Esta es mi dosis. Miren los factores de coagulación que tiene: 8, 2, 5 fibrinógenos. Lo mismo le puse en la pizarra. ¿Hasta qué temperatura? Menos 30. ¿Cuánto tiempo? Un año. Lo mismo está en la pizarra. Aquí están las concentraciones de estos factores de coagulación. Y ahora miremos el crío precipitado. El crío precipitado de la misma manera, volumen. La bolsa de crío tiene 50. ¿A qué temperatura? Esto necesito más. Ahorita les voy a explicar. Les explico esto y ahí les voy a explicar la diferencia entre un plasma fresco congelado, un crío y cómo se obtiene. Tiene 50 ml. ¿A qué temperatura? Menos 40 grados centígrados. Ahorita les voy a explicar por qué necesito una temperatura más. ¿Cuánto me dura? Un año. ¿Qué contiene? Y ahí se van a comenzar a dar cuenta. Este contiene lo mismo que el plasma fresco congelado, pero tiene otros factores de coagulación que no tiene el plasma fresco congelado. Este tiene fibrinógeno y tiene factores de coagulación. ¿Qué factores de coagulación? Tiene el 2, también tiene el 5, también tiene el 8, pero este tiene el factor 13 y este tiene un factor muy importante llamado von Willebrand. Entonces los pacientes, cuando yo utilizo un crioprecipitado, ¿cómo se prepara en primer lugar? Yo les dije que una vez que yo separo la sangre obtengo plasma, ese plasma lo congelo. Cuando yo quiero obtener crioprecipitado, ese plasma lo vuelvo a centrifugar y obtengo la concentración de los factores de coagulación arriba, lo separo y lo vuelvo a congelar. Esa es la forma de obtener un crío. Un crío precipitado tiene más factores de coagulación que el plasma fresco congelado, pero ¿cuál es el problema en esto? Que me es difícil obtener. Si yo obtengo crío, no voy a lograr obtener plasma. Por lo tanto, el banco de sangre produce más plasma fresco congelado porque los pacientes necesitan más plasma fresco congelado. Crío precipitado necesitan solamente los pacientes que tienen deficiencia específicamente en estos factores de coagulación, sobre todo deficiencia de von Willebrand, porque este solamente tiene, a diferencia de este, von Willebrand, y no toda la población tiene deficiencia de eso. Ahora, como médico, ¿qué van a hacer ustedes? Cuando ustedes vean que la lactancia secundaria de su paciente está alterada, ya le pusieron plaqueta, ya le pusieron glóbulo rojo, ya le pusieron plasma fresco congelado y no pueden parar ese sangrado, o esas pruebas de laboratorio, del coagulograma, no se normalizan, mi última opción que yo tengo es crioprecipitado. ¿Por qué? Acuérdense que los factores de coagulación aquí están más concentrados. Yo tengo lo mismo que el plasma fresco congelado, sí, pero acá están mucho más concentrados. Si acá tenía 20%, acá tengo 80%. Entonces, por eso mi última opción
es utilizar crío precipitado. Además que el volumen de la bolsa del crío es 50 y el plasma fresco es 150 a 200. Ahora veamos la dosis. Ahí está un poquito el inconveniente. El problema está también en la dosis. Cuando yo quiero transfundir, que aquí lo tienen los mismos, miren, me dura 1 año, tiene fibrinógeno, tiene factor 8, tiene factor 13 y tiene factor Von-Willebrand. A menos 40 grados centígrados lo congelo el crío precipitado. Miren, tienen más concentración de los factores de coagulación. Yo normalmente lo coloco específicamente en estas dos enfermedades que les dije, la enfermedad Von-Willebrand y cuando hay deficiencia del factor 13. Miren su dosis. Por cada 6 a 7 kilos, yo transfundo una bolsa. COES. ¿Cuántas bolsas transfundís a tu paciente que pesa 100 kilos? Vas a utilizar la dosis de 7 kilos. Guarayo, ¿cuánto va a transfundir de crío precipitado a su paciente que pesa 7 kilos? Usted va a manejar la dosis de cada 6 kilos, una bolsa. Cada 7 kilos, una bolsa. 14 bolsas. COES tiene 100 kilos, Guarayo tiene 70 kilos su paciente. 14 bolsas. Usted usa la de 6. ¿Cuántas bolsas? 15. 14, 15. 15 bolsas. Imagínense, ustedes sacaban en un ratito lo que necesitaba un paciente. ¿Y usted? ¿Cuántas bolsas vas a utilizar? 17. No, él pesa 70 kilos. Y no con la dosis de 6. 12 bolsas. Aproximadamente. Entonces yo utilizo muchas bolsas de crío precipitado. Por eso mi última opción siempre va a ser el crío, cuando ya yo no pude controlar la hemostasia en mi paciente. Cuando lo utilizo, ya saben, falla de la hemostasia secundaria y sobre todo en la enfermedad Von-Willebrand y déficit del factor 13. ¿Entendieron? Obviamente no lo van a saber ahorita, van a tener que repasar quizás más adelante, para eso tienen la diapositiva. Ahora veamos las plaquetas. Doctora, ¿cuál era la diferencia del crío y el plasma? Tenés tres diferencias bien marcadas, bien marcadas. La primera es su preparación. ¿Cómo es eso, querido? La primera es su preparación. Vos sacás sangre a tu paciente, tu donante dona una bolsa de sangre, esa bolsa la llevas a una centrifugadora, la centrifugadora te separa glóbulos rojos y te separa plasma. Ese plasma lo congelas. Ese es tu plasma congelado. Pero para preparar crío precipitado, ese plasma lo volvés a centrifugar. Y de ahí sacas el crío para congelar. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia está en la concentración de los factores de coagulación. El crío precipitado tiene, aparte que tiene más factores de coagulación, su concentración es más alta. Y tercera diferencia, la dosis. Vos necesitas más bolsa porque el volumen es menor en el crío precipitado. Ahora sí. Vamos con el último, las plaquetas. ¿Qué pasa con las plaquetas? La plaqueta es la que nos complica todo en el banco de sangre y en el servicio de transfusión a nosotros. Porque la plaqueta tiene un volumen de 50 ml. Desde ya viene poquito. Segundo, su temperatura es entre 24 y 26. Puedo utilizar una heladera normal, no necesita mucha temperatura. El problema está acá en el tiempo. Las plaquetas, la bolsa de plaquetas, solamente me dura de 3 a 5 días. Y encima que me dura solo 3 a 5 días, yo las tengo que estar todo el tiempo moviendo. ¿Cuál es la función de las plaquetas? Formar el trombo. Si yo no las muevo las plaquetas, ellas automáticamente se van a ir a agrupar y forman el trombo. Entonces yo cuando voy a transfundir plaquetas, se coloca en una heladera, donde esa heladera tiene una gradilla y esa gradilla todo el tiempo está en movimiento. Deja de moverse y en horas ya me comienza a formar el trombo plaquetario. Ya no me sirve. Por eso la plaqueta se transfunde inmediatamente y por eso es que me dura muy pocos días. ¿Qué contiene mi concentrado de plaqueta? Lo único que contiene es plaqueta. ¿Cuál es la dosis? Por cada 10 kilos
yo transfundo una bolsa. Guarayo, ¿cuántas bolsas de plaquetas necesita su paciente? Por 7. cada 10 kilos una bolsa. GOES. 7. 10 bolsas. A 10. 7 bolsas. Ahora se complica un poquito más la cosa. Por cada bolsa, mi paciente sube de plaquetas 5.000 a 10.000. Por ejemplo, GOES, tu paciente tenía 20.000 de plaquetas porque tenía un dengue hemorrágico. Tu paciente pesaba 100 kilos, le transfundiste 10 bolsas y tus plaquetas de gozo lo van a subir 5.000. Ahorita le voy a explicar por qué puede subir diferente. Pero su plaqueta que Guarayo pidió a subir 10.000. Él pidió por aféresis, usted pidió plaqueta convencional. ¿Cuál es la diferencia? Plaquetas por aféresis y plaquetas convencional. Acuérdense que ustedes como médicos lo van a pedir, o sea que tienen que saber. La plaqueta convencional es la plaqueta que el donante dona sangre, se centrifuga y se separan las plaquetas. Eso es una convencional. Aféresis es un equipo automatizado, lo tenemos en banco de sangre y ahí les invito, sobre todo a los varones, que vayan al banco de sangre y sean donantes voluntarios de aféresis para plaquetas. Es un equipo que tiene este tamaño, es un equipo automatizado. Yo me siento en mi sillón como donor normal, pongo mi brazo como pone normal para donar, le sacan sangre a ese brazo, esa sangre, esa musculatura, esas mangueritas, como quieran llamar, va a ir al equipo. En el equipo yo voy a programar qué es lo que quiero que le saque el paciente. Yo quiero solo plaquetas. Entonces el equipo va a retener las plaquetas, me las va a poner en una bolsa las plaquetas y el resto de la sangre me lo va a devolver a mi brazo. O sea que yo solamente estoy donando plaquetas. Cuando yo dono solo plaquetas, mi bolsa es más rica de plaquetas. Por eso obtengo 10.000 de plaquetas. Ahora, ¿cuál es el pero? Todo tiene un pero, Capolino. El pero es que una bolsa, mi concentrado de plaquetas por aféresis que Guarayo pidió, me vale 3.000 bolivianos. ¿Por qué me vale 3.000 bolivianos? Porque para cada paciente se utiliza un kit que va dentro del equipo. Yo dono plaquetas con ese equipo y ese kit de plástico que todo es estéril lo boto porque esa plaqueta solamente va a ir para ese paciente. En cambio, una plaqueta convencional que GOES pidió me sale 150 bolivianos. Ahí es la diferencia. ¿Listo? ¿Cuánto va a subir de plaqueta GOES? Tu paciente tenía 20.000, le transfundiste 10 bolsas y cada bolsa sube 5. No sube más de 5 por bolsa en una plaqueta convencional. 50.000. Y más los 20 que tenías, 70.000. va a llegar a 70.000. Guarayo, usted transfundió 7 bolsas. 10.000. Y tu paciente igual tenía 20. Va a subir más. Y además que esa plaqueta que le van a transfundir a su paciente de Guarayo es de un familiar propio del paciente, porque no todos tienen que pagar esos 3.000. Entonces un familiar dona esa plaqueta para el paciente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Y cuánto le sale comprarlo sin que lleve un familiar para que done? Igual le sale los 3.000. Igual tenés que donar, igual hay, pero igual vale 3.000. Igual, pagué, no pagué, acuérdense, ustedes tienen que devolver donar, sí o sí. Claro, uso cuando yo utilizo plaqueta, falla en la hemostasia primaria la plaqueta. ¿Alguna pregunta? No. Entonces yo pregunto. Primero voy a llamar lista, por favor. Absair, Aguilera. Las siguientes afirmaciones es la correcta. Lean su pregunta y denme su respuesta, por favor. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? ¿Leer todas las opciones? No. Sí, sí. O no directo, decime la correcta. Estamos hablando de hemorragia, ¿no? Ahí. La B.
La B doctora. Ya, vamos a ver cada una. En hemorragia clase 1 y clase 2 generalmente es necesario reponer hemocomponente. No. En hemorragia clase 3 y clase 4, además el cristaloide de hemocomponente. La 2, C. Uno de los objetivos de la transfusión sanguínea es reponer el volumen. No. Nunca. Huella. Ambas. ¿Cuándo está indicado transfundir concentrado de glóbulos rojos? Ambas. Tanto anemias agudas y anemias crónicas. Listo. No se olviden la siguiente semana su examen, por favor. ¿Qué doctora? Por ¿Puedo lo seguir? tanto, los que son del grupo C, ajá, los que son del grupo C no pueden venir a reponer clase